Marco López, superintendente de compañías. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, ingeniero. Ayer la Asamblea resolvió que se levante la reserva de ese informe que elaboró y tenía la Superintendencia de Compañías, que lo proporcionó también en un determinado momento dentro de la investigación del caso Encuentro, con la finalidad, dicen ellos, de establecer si es que hay esta alianza, esta constitución de empresas, de compañías entre albaneses y actores políticos, por mencionar algunos. ¿Está usted de acuerdo con lo que resolvió la Asamblea, más allá de si es legal o no lo es? Definitivamente tenían la capacidad de hacerlo, de tomar la decisión de levantar esa reserva, pero yo creo que lejos de ayudar a concretar o a definir cualquier tema que ellos tenían entre ciernes, realmente lo que hace es entorpecer cualquier investigación, cualquier estudio que se haya estado haciendo, cualquier conclusión que ya se haya obtenido o cualquier investigación que esté en camino, porque hoy ya se va a tener que hacer público todos los nombres de todos los accionistas de las compañías, aunque es un tema público porque está en la página web de la superintendencia, los nombres de los accionistas, las compañías y todo, pero lo que no es público es la forma de avanzar en cuanto a las relaciones que existe entre una compañía y otra, un accionista y otro. Es allí donde se va sacando hechos que luego se ponen en conocimiento de la UAFE, y a la vez la UAFE, si estima que allí existe un ilícito, lo pone en conocimiento de la Fiscalía. Pero evidentemente, al poner ya a todo mundo sobre aviso de lo que se ha encontrado en esos análisis que se ha hecho, vamos a tener reacciones como las que ya tenemos. Muchas de esas compañías, varias de esas compañías, ya están acogiéndose al proceso abreviado de cancelación de la compañía. Es decir, darle la muerte jurídica a alguna de esas compañías que están involucradas en estos casos. Entonces, eso es lo que se ha ganado. Creo que había otros mecanismos por... Lo que ellos piensan es que iban a poder encontrar, algunos de ellos, la causal para llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso, y esto sería a través de esos nexos entre personas cercanas, quizás al mismo presidente, con estos albaneses y con la mafia albanesa en sí. ¿Hay esta vinculación de la gente que se ha nombrado dentro de este caso Encuentro efectivamente con compañías de albaneses en el país, dentro de lo que investigó la Supercompañías? Bueno, hoy que la Asamblea, como ellos mismos dicen, que es el primer poder del Estado, ha hecho pública, ha vuelto pública la información, porque ha dejado de tener la reserva y por lo tanto ha dejado a todos los funcionarios expuestos, como nos ha dejado en el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, nos ha dejado expuesto a todos los funcionarios. En el caso particular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, soy la única voz autorizada para hablar sobre este tema y no daré ningún nombre de ningún funcionario de mi institución. Pero si lo que querían saber es que si en los listados consta el nombre del presidente de la República o de algún familiar, sea político o sea sanguíneo del presidente de la República, realmente no se lo encuentra en ninguno de los listados. ¿Pero hay esta creación de empresas albaneses que se hace con otros políticos? Bueno, la creación de empresas, albanesas está muy claro, está especificado, y realmente nosotros lo que entregamos es un mapa de cómo se había constituido un caso que lo veíamos como de alerta, ¿no? Y decirle a la UAFE, aquí hay
unas comunicaciones, mejor dicho, unos lazos que deberíamos investigar, porque este accionista con este accionista están en una misma compañía y conforman un grupo que se lo considera de riesgo en el tema del lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Pero cuando usted Ahora, dice evidentemente, cuando usted dice este accionista, con este accionista se puede referir de un lado a albaneses y del otro lado a actores del actual gobierno o del gobierno anterior, que es lo que muchos quieren saber al interior de la Asamblea. No, en concreto es lo que ya lo ha dicho también el asambleísta Vanegas públicamente, es el señor Yica y el señor Alcíbar Barrio Nuevo, que están ligados a través de unas compañías que están dedicadas a la comercialización de cannabis. Pero también aparece el señor Cherres. El señor Cherres no aparece en esa compañía. ¿En otras? En otras sí, hay varias compañías en las cuales el señor Cherres es socio con el señor Yica y en algunas formaron las compañías, luego las cedieron a accionistas ecuatorianos y en otras todavía se mantienen como accionistas, en la gran mayoría de ellos 50% cada uno de los dos accionistas. Pero en ninguna de esas, como le digo, aparece ningún pariente consanguíneo o por afinidad del señor presidente de la República. Y en esas compañías que ya se dieron, más bien, quizás esas acciones fue antes de que se haga esta investigación del caso Encuentro, que salga más bien a la luz pública, es decir, antes de este 2023. Sí, definitivamente se dieron antes de esta investigación que se dio, así como se dieron muchos otros informes antes de esta investigación, en los cuales la Superintendencia de Compañías entregó en su momento de forma reservada a la comisión la presencia de los ciudadanos albaneses en Ecuador. No con eso quiero decir que esto es una mafia, nosotros no calificamos delitos, nuestro tema es puramente administrativo y es una supervisión basada en riesgos. Si usted identifica que dentro del riesgo es público, que todo el mundo dice y todos los medios de comunicación hablan que hay una mafia albanesa en el Ecuador, entonces inmediatamente se identifica como riesgo la presencia de ciudadanos albaneses en los entramados societarios que pueden darse en el país. Y esta forma de analizar las cosas no es nueva. Acordémonos cuando Colombia el ciudadano colombiano era perseguido por el hecho de ser ciudadano colombiano y era sujeto a mucha investigación cuando entraba a cualquier país que no fuera el suyo, porque son medidas que se toman por el efecto de que tiene más riesgo que el que un suizo o el que un noruego o el que un finlandés haga una inversión en Ecuador, y esto bajo ningún punto de vista implica una discriminación. Lo que implica es un análisis de riesgos y establecer qué tiene más riesgo que otro, ¿no? El establecimiento de riesgos no implica, como digo, discriminación alguna. Pero sí implicaría una sospecha que lleva a transmitir esta información que quizás terminó poniendo en un informe a la Superintendencia de Compañías para ser transmitida, por ejemplo, como usted mencionaba, a la UAFE o a la Fiscalía. Sí, definitivamente pone en riesgo cualquier investigación que haya estado recién naciendo. Porque ya nos quedamos, ya todo el mundo está en alerta, ya todos los documentos que entregamos saldrán a la luz. Veo, por ejemplo, que el asambleísta Vanegas ahora está pidiendo que se levante la reserva sobre la información entregada por el SRI, pues
será otra cosa igual a la que está sucediendo ahora con el tema de la superintendencia de compañía, poner en riesgo físico también a los funcionarios del SRI y además revelar información que podría servir para poder seguir lo que se llaman las pistas de auditoría. Uno lo único que hace es seguir una pista de auditoría y llegar a determinar si hay o no hay un tema sospechoso en eso, y luego pues entrega a las autoridades correspondientes, o a la UAFE o a la Fiscalía. Ingeniero, ¿hay información proporcionada por la Superintendencia de Compañías que no se consideró dentro del informe del caso Ecuetro, como lo señaló precisamente el asambleísta Vanegas? Definitivamente sí hay información. Son 350 páginas que nosotros entregamos de información, y evidentemente las 350 páginas no van a constar en un informe. Pero lo que yo sí creo que se pudo haber hecho es la misma comisión elaborar un informe reservado sobre el estudio de esa información, sacar sus conclusiones sobre esa información reservada y entregar en calidad de reservado a cada uno de los asambleístas, de tal manera que la información no se haga pública y no se den todas las alertas que se dan. Es como que yo mañana quiera hacer el allanamiento de una casa y saque hoy públicamente por todos los medios de comunicación: mañana te voy a allanar. Eso es atentar contra uno de los principios básicos del análisis, que es la oportunidad en la cual yo llego a hacer algo. Entonces, se perdió, en todo caso, ese elemento básico. Hay dos elementos básicos que uno tiene que tener cuando uno hace auditorías, cuando uno hace análisis. ¿Cuál es la extensión de la prueba? ¿Hasta dónde debo ir con una prueba para poder determinar? Y lo otro es la oportunidad con la que yo hago esa prueba. Veremos qué pasa. Quiero agradecer al ingeniero que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Buen día también. Con eso de aquí estamos concluyendo y ya vienen las noticias.